Shabbat Shalom. Nos agarra en curva con el saludo, yo sé. Ahorita les voy a decir por qué. Pero antes, permítanme agradecerle al grupo. Gracias, estamos siendo bendecidos por su talento. ¿Cuántos consideran lo mismo? Gracias, muchachos, por estar aquí. Y mis hermanos, esta mañana se ve muy bien la iglesia, luce muy lindo la iglesia. Me gustaría que pueda lucir de la misma forma en la tarde. Normalmente no tenemos de manera frecuente o tan frecuente como se esperaría el rito de humildad y la Santa Cena, así que lo lógico sería que cuando lo tenemos pudiéramos aprovechar la oportunidad. Y quiero compartir con ustedes esta mañana justamente a propósito de el día que estamos teniendo y a propósito de que en la tarde vamos a tener el rito de humildad y la Santa Cena. Bueno, este es el tema para el rito de humildad y la Santa Cena. En la tarde vamos a venir directamente a participar. Y hace ratito que lo saludaba de esa forma, porque aunque les parezca extraño, miren, es la forma común en que se saludaba en la antigüedad y sigue siendo la forma común en la que se saluda. La expresión shalom es una expresión de saludo, de paz. Normalmente nosotros no nos saludamos así, pero aún la palabra saludo, fíjense, aún la palabra saludo tiene cierta conexión con esto. ¿De dónde viene la palabra saludo en nuestro idioma, en español? De salud. Cuando saludo a alguien, ¿qué es lo que estoy deseando? Que tenga salud, ¿ok? El concepto de shalom es todavía más profundo que eso. Se parece un poquito, pero es todavía más profundo que eso. Por eso sigue siendo la forma, a pesar de que puede llegar a convertirse en un cliché, porque eso es parte del idioma, y ahorita vamos a hablar también un poco de eso. A pesar de eso, sigue guarda un significado muy particular. Por eso se saluda así todavía, insisto, en la actualidad en Israel se saluda así, shalom, con un shalom. Es la forma de saludar. Un shalom aleichem es cuando saludamos como esta mañana a un grupo, ¿no? A una multitud. Y así era como saludaba a Jesús. Miren, nada más para darle la referencia, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 24 versículo 36, esto no es parte quizá del tema, pero véanlo, es solamente un par de referencias. Si bien el Nuevo Testamento está escrito en griego, no era el idioma que habló Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y el texto nos evidencia, dice Lucas 24, 36, si gustan acompañarme, lo leo con ustedes y para ustedes. 24, 36, dice, todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y ¿qué les dijo? Shalom aleichem. Así les dijo. Sus traducciones dicen de otra forma, incluso el griego diría de otra manera, pero eso es lo que les dijo. Y luego cuando en Juan capítulo 20, versículo 19, y también lo voy a leer para ustedes, Juan 20, 19, dice allí, cuando estaban... dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos en la puerta cerrada, en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem. Eso es lo que les dijo, así textualmente. ¿Ok? Es un saludo. Ahora, ¿por qué saludar con esta expresión? Porque la palabra paz, ¿no? De lo que tanto habla el mundo hoy en día, que se necesita y estamos viviendo conflictos bélicos en distintas partes del mundo y la gente habla de la paz. Y la paz para nosotros, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿México es un país que está en guerra o es un país que está en paz? Miren, es que el concepto de paz, fíjense, para el concepto de paz que nosotros tenemos, México es un país que está en paz, pero no es un país que esté en paz. ¿Se entiende?
El concepto de paz, de shalom, es mucho más que la ausencia de guerra o que la ausencia de conflicto. Es como cuando usted ve un río. Esta semana justamente estuvimos en Junta de Pastores, nos llevaron hasta el campamento Getsemaní allá en el sur de Tamaulipas, el campamento de la Asociación del Golfo, y corre un río muy bonito, precioso. Usted se pone a la orilla del río, usted ve el río y el río le infunde paz, porque se ve así que va, ¡ay, qué bonito! Ahora, usted se mete al río y ya la cosa cambió porque el río no va tan en paz, se llama mucha corriente. Por ahí algún compañero nos dio un susto precisamente porque la corriente lo hace que te canses y hace que de repente te desesperes. Tú lo ves acá muy tranquilo, pero en realidad ese es el asunto del shalom. La paz, el concepto bíblico de paz va mucho más allá. Tiene que ver, viene del verbo shalem, que tiene que ver con algo, con completar algo que está completo, algo que está pleno, algo que es perfecto. De paso, el saludo de Shabbat Shalom solamente se aplica al día de reposo y tiene un significado también muy interesante porque va más allá de feliz sábado. Habla de encontrar en el reposo plenitud, de ser completo. Plenitud física, plenitud emocional, plenitud espiritual, plenitud, estar completo, alcanzar, fíjense, la perfección. Muy ambicioso, ¿verdad? Va mucho más allá de eso. Eso es. Y curiosamente se utiliza como un saludo. Y también curiosamente aparece, hay dos versículos que vamos a ver en el capítulo, uno en el capítulo 14, otro en el 16, que ya fue la lectura bíblica del Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan narra en el capítulo 13 el rito de humildad del que vamos a participar esta tarde. En los capítulos siguientes, 14, 15, 16, se narra la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en ese momento. ¿Se entiende la idea? Y en ese momento él habló muchas cosas, pero voy a destacar dos textos de lo que él habló en ese día. El primero, Juan capítulo 14, versículo 27. Donde dice así, la paz les dejo. ¿Me están siguiendo con sus Biblias? Yo espero que me estén siguiendo con sus Biblias. Sé que a veces voy un poquito rápido y tengo que hacerlo esta mañana, pero por favor, agarren sus Biblias y lean sus Biblias. ¿Ok? La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Ese es el concepto justamente de shalom, de plenitud, es lo que estábamos diciendo. Ahora, fíjense que en el que leímos en la lectura bíblica que nos hizo ahí favor de leer Isaac, está adelantito, Juan capítulo 16, sigue siendo parte del mismo discurso, pero de hecho es la parte donde cierra el discurso. Aquel día del rito de humildad y de la cena, con esto cerró, ¿ok? Versículo 33, 16:33, el último. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan, ¿qué cosa? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que tengan paz. Paz. Ahora bien, mis queridos, ¿cómo se rompe la paz? ¿O por qué se rompe la paz? Quiero que se pongan un segundito, les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Pónganse de pie todos, por favor. Por favor, ayúdenme, si son tan amables. Y les voy a pedir que volteen a ver al que tienen a su derecha o a su izquierda
Véanlo bien, véanlo bien, véanlo bien. Quiero que lo vean bien, ¿ok? Les voy a hacer una pregunta. Vean también al que está atrás o al que está adelante. Vean al que está atrás, vean al que está adelante, véanle la cara, véanlo, véanlo, véanlo bien. Véanle todas sus facciones, vean todos los detalles de su rostro. ¿Ya? ¿Ya lo vieron bien? Muy bien. Les quiero preguntar, ¿cuántos encontraron a uno que se parezca a ustedes? ¿Encontraste? A ver, los que encontraron uno que se parece, puede ser que sí haya. Si hay alguien, todos los que no encontraron a nadie pueden tomar asiento. No encontraron a nadie que se parezca a ustedes, siéntese. Ahora, ¿encontró a alguien que se parece a usted? Ok. Ahora, ¿se parecen? ¿En qué se parecen? A ver, sí, a ver, hermana, sí, ahí muy bien. ¿Quién? A ver. Exactamente, muy bien. Gracias, gracias. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Con quién se parecen? ¿Se parecen o no se parecen? ¿Qué dicen los demás? ¿Se parecen o no se parecen? Están mintiendo, dicen aquí, no se parecen, yo creo que se parecen, yo creo que se parecen. Dice, gracias, y ahí también, gracias Héctor. Se parecen obviamente. ¿Por qué se parecen ustedes? ¿Y por qué se parecen? Y las hermanas que estaban allí, el hermano Oscar, ¿por qué se parecen? Dijo la hermana la clave, porque son familia. Ahora yo les voy a trasladar esto a otro plano, pero que es exactamente igual, que normalmente es invisible a nuestros ojos, pero que nos habla de algo muy importante. ¿Por qué se rompe la paz? ¿Qué cosas rompen la paz? Hay algo bien curioso. La paz se rompe porque básicamente, así como no hay dos personas iguales, y mis hermanas se parecen muchísimo, pero aún así tienen sus diferencias. ¿Sí o no? Y lo mismo, y ahí porque estamos hablando de que hay un nexo genético. ¿Saben que de la misma forma pasa, así como físicamente, también pasa con nuestra mente? Eso no lo podemos ver. Y ustedes saben de esto, de este dicho, que cada cabeza es un mundo, y no solamente cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es diferente, cada forma de pensar es diferente, ¿ok? Cada forma de pensar es diferente. Podemos encontrar algunas aproximaciones muy interesantes, sobre todo en familia. Qué bueno cuando se da así, porque a veces ni en la familia. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros queremos que todos sean igual que nosotros. ¿Físicamente se puede que todo el mundo sea igual que nosotros? No. Ya tenemos una estructura básica en la que todos somos iguales, pero a la vez somos diferentes. El problema es cuando quiero imponer a los demás mi forma de ver las cosas. Y ahí empiezan las diferencias. Y las diferencias atacan la paz. Y pueden llegar a romperla, no necesariamente. Ahora bien, esta mañana quiero con ustedes, a través del libro de Job, ver algunas cosas interesantes. Y antes de ir a Job, quiero recalcar este texto que leímos en Juan. Estas cosas os he hablado, porque hay una conexión muy interesante entre entre lo que hablamos y la paz.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Tenemos habilidades particulares sobre el resto de la creación. Si pensamos en las plantas y si pensamos hasta en los animales, tienen formas de comunicarse, pero ninguno de ellos usa un lenguaje como el que el ser humano ha podido desarrollar. Hablar es una de las facultades que Dios nos ha dado, es uno de los dones que Dios nos ha dado y que a menudo no usamos o usamos mal. No sabemos usarlo. Y vamos a ver esta dinámica, insisto, en el libro de Job, porque hay mucha conexión entre el lenguaje y la paz. Y vamos al libro de Job, les voy a invitar a ir en primer lugar al capítulo 2 del libro de Job. Creo que la mayoría conoce la historia. Vamos a estar haciendo referencia a ella, pero no nos vamos a concentrar en la historia. Vamos directamente a algunos puntos importantes, porque en el capítulo 2 nosotros vamos a ver algo interesante. Dice allí, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Su esposa, ¿me están acompañando? Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. ¿Saben que hay algunas pautas que tienen que ver con el asunto de la comunicación? Y cuando nosotros, hay una escritora, coach y de estas, digamos, como profesiones o orientaciones que existen hoy y que están muy de moda y que ganan muchos premios y demás, que ha publicado libros, y ella, de repente, da 5 parámetros que me parecieron muy interesantes en relación con el asunto de la comunicación. Y ella habla de 5 características para poder mantener una buena comunicación. Muchas veces nosotros pensamos, o hay cosas que nos cuestan hablar. Decía hace un ratito que el habla es un don que Dios nos ha dado, es un regalo que nos hace diferentes al resto de la creación, que es parte de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, y que debíamos de aprender a utilizarlo y a utilizarlo bien. A utilizarlo para generar la paz o para mantener la paz. Y a menudo sucede todo lo contrario. Hay algunas formas en que podemos entablar comunicación. Y hay algunos temas, mis hermanos, que preferimos evadir, preferimos no tocar. A veces son situaciones en familia. A veces hay situaciones de las que preferimos no hablar con la intención de no romper la paz. ¿Verdad? Me van siguiendo, ahí voy viendo. A veces decimos, hay temas de los que decimos, no, de eso mejor no hablamos para que todo vaya en paz. Pero déjenme decirles que en el concepto de paz bíblico, en el concepto de shalom, de plenitud, de completitud, cuando nosotros recurrimos a esa forma, en realidad no estamos teniendo paz. Estamos como el río. Hay una paz aparente, pero si tú te metes tantito, hay una corriente ahí que o como preguntaba, perdón, pero de nuestro país. ¿Es un país que no tiene conflicto bélico con otro país? Sí. De ahí a que esté en paz, pues sabemos que tristemente es uno de los flagelos más importantes que tenemos como sociedad. El problema, mis hermanos, es precisamente que las cosas las tenemos que hablar. Para poder tener paz, paradójicamente necesitamos hablar. No hay
otra cosa que pueda ayudarnos más que hablar. El asunto es cómo hablar. Porque ahora volvemos con Job, donde hay una situación crítica, ¿ok? Hay una situación crítica ajena al matrimonio mismo, pero viene una crisis y en medio de la crisis la mujer decide hablar. ¿Pero cómo habla? Voy a volver a leer acá. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: todavía insistes en seguir siendo perfecto, maldice a Dios y muérete. Les marcaba que hay 5 características que nos ayudan a saber cómo poder entablar una conversación en paz. Y lo primero que necesitamos para entablar una conversación en paz es respeto. El respeto es algo intrínseco al asunto de reconocer el valor de la otra persona, simple y sencillamente porque es persona. Respeto. Otra característica, sensibilidad. ¿Qué significa eso? Poder ser capaz de ser empático con sus sentimientos, pensar en sus sentimientos. Tercera, responsabilidad. Porque hablar me exige ser responsable de lo que voy a hablar. Y puedo hablar en paz. Hablar en paz no significa que justamente que no tenga que hablar, pero tengo que hacerlo con responsabilidad, asumir. Cuarta, atención. Y esto tiene que ver con el valor de poner por encima de la diferencia, por encima del problema, poner la relación, el vínculo. Y la última tiene que ver con prudencia. Prudencia. ¿Qué es esto? Escuchar y no juzgar. Me parecieron muy interesantes. Ahora, si yo hago esta pequeña evaluación a la esposa de Job, les pregunto, ¿fue respetuosa? No. ¿Fue sensible? No, todo lo contrario. ¿Fue responsable? No, pues eso es lo que Job le dijo, hablaste como una fata, hablaste irresponsablemente. No fue responsable. ¿Fue atenta? No. ¿Y fue prudente? Nada califica. Y saben, mis queridos, que ese sigue siendo un problema para nosotros en nuestra vida. En casa. En casa muchas veces hay temas que no podemos hablar o no queremos hablar, porque si los hablamos, nuestras emociones nos ganan y nos olvidamos de estas características. El problema no es no hablar las cosas. El problema es hablarlas de manera inconveniente, de manera incorrecta. Pero ahora tenemos otro modelo, aquí mismo en el capítulo 2. Capítulo 2. Dice así, versículo 13, luego se sentaron en el suelo junto a Job y así estuvieron, ¿cuántos días, mis hermanos? ¿Cuántos días? Con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decir algo, pues veían que era muy grande su dolor. Este es precisamente el otro extremo o la otra característica. Mejor no hablo. Yo no sé cómo aguantaron estos hombres para estar callados 7 días. Estaban ahí con él. Porque ¿saben qué pasa cuando no se hablan las cosas? ¿Qué es lo que ustedes perciben en este cuadro? ¿Qué es lo que ustedes perciben en este cuadro? No, pero en el ambiente.
en ese silencio de 7 días? En realidad es un ambiente, está describiendo un ambiente de una paz pero aparente como la del río. En realidad ese silencio es un silencio incómodo y es un silencio que conforme van pasando los días se va volviendo más tenso. Lo que hay ahí es un ambiente de pura tensión y a veces eso es lo que pasa a nuestro alrededor. Y pasa en casa y puede pasarnos en distintos ambientes, pasando por el vecindario, el colegio, el trabajo, pero así como nos pasa en casa y nos pasa en la familia, también nos suele pasar en la iglesia, mis hermanos. Hay quienes para abordar ciertos temas lo abordan al estilo de la esposa de Job. Sin respeto, sin sensibilidad, sin responsabilidad, sin atención, sin prudencia. ¿Ok? Esa es una forma. Y la otra es, mejor no hablamos. Pero se va generando y se va acumulando ese ambiente de tensión, donde hay una paz que es solamente aparente, pero que si nos metemos al río, tenemos que hablar. El silencio, tanto en casa, tanto en todas las esferas en las que nos movemos en nuestra vida, tenemos que hablar, pero tenemos que aprender a hacerlo. Hablar de forma irresponsable, claro que nunca va a mejorar las cosas y claro que nunca va a traer paz. Tenemos que aprender a hablar. Ahora, esa tensión, ¿saben dónde se ve? ¿Saben dónde se observa con claridad ese momento en el que la tensión explota? Capítulo 3. El libro de Job, no me gusta decir que es de mis favoritos porque es difícil tener un libro favorito, pero sí tengo cierta afición por él, tengo cierta predilección. Todos los libros de la escritura son importantes, pero este libro es un libro muy interesante y es un libro que particularmente, insisto, me gusta bastante. Y nos quedamos y conocemos muy bien la historia y nos concentramos generalmente en los primeros 2 capítulos, donde sí efectivamente dice, aquí Job no abrió su boca, Pero yo creo que muchos de ustedes han leído el capítulo 3. El capítulo 3 lo voy a leer. Quisiera no leer todo, pero creo que ahí vamos viendo cómo va subiendo la tensión, por lo menos hasta el versículo 11. Versículo 3:3 dice, que perezca el día. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 porque van a ver que viene en hilo de lo que estamos hablando. Después de esto, de lo que ya platicamos, de ese ambiente de silencio tenso entre Job y sus amigos, Job habló y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo, que perezca el día en que me concibieron y la noche en que dijeron, ya nació un varón, que se oscurezca ese día, que Dios no lo tome en lo alto, no lo tome en cuenta, que ese día el sol deje de brillar, que las tinieblas de muerte lo oscurezcan, que lo envuelva un manto de oscuridad y lo deje como un día horrible y bochornoso. Me voy a ir al 10. ¿Por qué no fue cegado el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí dentro de su vientre? Y al momento mismo de nacer, ¿por qué me recibió entre sus rodillas? ¿Por qué me amamantó en su pecho? Ahora estaría yo tranquilo y en reposo. Estarías disfrutando de un sueño sosegado. Es bien interesante porque mi versión lo traduce de una forma menos intensa, pero yo sé que ustedes ahí vieron en los versículos que leí que utiliza la expresión, mejor me hubiera abortado, perdón. Hoy estamos en lo malo estar en redes todo el tiempo, una palabra complicada, pero eso es lo que está diciendo. Hay todo un desborde emocional
Que hasta este momento, a pesar de todas las circunstancias, Job había estado lo había llevado. Pero esta tensión lo lleva a hablar y hacemos el análisis. ¿Está hablando con respeto? ¿Está hablando con sensibilidad, con responsabilidad, con atención, con prudencia? Pero, y entonces ya empieza el diálogo con los compañeros. Aquí el silencio, se dan cuenta que no se puede, no puede permanecer para siempre. Y cuando estalla, estalla de una manera incorrecta. Les voy a compartir algunos otros de los... me gustaría compartirles tanto, pero vamos al capítulo 10. Nomás voy a agarrar así algunas de las que más me impactan. Capítulo 10 de Job, versículo 2, dice... del 1. Estoy cansado de esta vida, voy a dar rienda suelta a mi queja, voy a hablar con toda mi amargura. Le diré adiós. No me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. ¿Acaso está bien? Adiós. Que oprimas y desprecies la creación de tus manos y te pongas de parte de los impíos. Wow. ¿Hay respeto? ¿Hay sensibilidad? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay atención? ¿Hay prudencia? Les paso otra. Capítulo 23. 23, versículo 2, 3 y 4. Hoy también siento una gran amargura, mis heridas son grandes, más grandes que mi llanto. ¿Cómo quisiera saber dónde encontrar a Dios? Iría a verlo donde Él se encontrara. En su presencia le expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Interesante, ¿verdad? Y por el tiempo no comparto más, pero... mis hermanos. Y llega el momento por el que este libro es de mis preferidos. El libro de Job no es de mis preferidos por la historia, ni por el personaje. Hay algunos capítulos que son de mis capítulos predilectos en toda la escritura. Y uno de esos es el 38. Porque son de esos capítulos donde Dios directamente habla. Y cuando Dios habla, fíjense lo que dice. Capítulo 38, versículo 1. Si hasta ahora no me ha seguido con su Biblia, no hay problema, pero aquí ojalá lo haga, no por atención a mí, por bien de usted. El Señor le respondió a Job desde el torbellino. Y miren cómo me encanta esta pregunta de Dios. A ver, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Ahora, fíjense la expresión de Dios. La expresión de Dios es evidentemente la forma como Dios habla. Porque Dios aborda el problema. Me salté la parte del capítulo 32. Les confieso que me estoy siendo presionado allá por el tiempo. Pero creo que no fue buena idea saltarme el 32. Vamos a echarle un ojito, perdón. A pesar del tiempo, ayúdenme Vamos a regresar aquí, porque aquí se nos da la síntesis del libro. Al ver estos tres hombres, 32:1, al ver estos tres hombres que Job se consideraba inocente, optaron por no decir más. Ya otra vez volvieron al principio, ¿verdad? Y entonces dice, pero Eliú, hijo de Baraquel, que era busita de la familia Ram, se levantó temblando de ira en contra de Job, porque éste se creía más justo que Dios. Y la verdad que por lo que nosotros leímos, sí. ¿Ok?
También se enojó con los 3 amigos porque habían condenado a Job, pero no habían sabido qué responderle. ¿Saben que muchas veces nosotros nos equivocamos no solo en nuestra forma de abordar nuestras pláticas, nuestras diferencias, sino que nos equivocamos también en que en lugar de atacar el problema, atacamos a las personas. No sabemos diferenciar. En lugar de atacar el problema y de hablar del problema, nos empezamos a atacar entre nosotros. Por eso preferimos el silencio, para que entonces la cosa esté en paz, pero esa es una paz falsa. No es una paz, no es paz. No hay plenitud, no hay eso. Hay tensión. No hay pelea, pero hay tensión. No hay paz. No hay paz. Y ahora sí regreso con Dios, porque miren cómo Dios aborda el asunto. Me encanta de verdad este capítulo. ¿Quién es ese? Vuelvo a leer el 38:2. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Dicen las versiones de ustedes, ahí ya no lo pusieron. ¿Quién es ese que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Les pregunto, ¿en esta declaración Dios es irrespetuoso? ¿No? ¿Está hablando con respeto? ¿Está hablando con sensibilidad? ¿Está hablando con responsabilidad? ¿Está hablando con atención? Y está hablando con prudencia. ¡Pero habla! No es que le saque la vuelta. ¡Habla! Porque hay que hablar. Y entonces, mire, segunda. Ponte como hombre. Prepárate. No era lo que estaba pidiendo, lo leímos allí en el capítulo 23. No era lo que, ¿dónde encuentro a Dios? Y yo voy hasta su silla, y yo ahí le digo, y yo voy a llenar mi boca de argumentos. Irresponsable, imprudente. ¿Quién es ese que anda oscureciendo el consejo con palabras y sabiduría? Pórtate como hombre, ¿ok? Prepárate. ¿Era lo que querías? Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Eso pediste? Ok, ahí te va. Primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? No, yo le voy a decir y de mi boca llena de argumentos y que... ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es respetuoso, es sensible, es responsable, es atento, es prudente, pero las cosas se hablan. Se hablan de la manera adecuada, pero se hablan. Qué hermoso es Dios. Pero más hermoso cuando nos vamos hacia el final, miren. Capítulo 42. De paso hay mucho contenido teológico en esos capítulos, bueno, sí, por ponerle un nombre teológico, pero hay contenido muy profundo. Pero nos vamos a ir hasta el final, ¿ok? Y entonces al final dice lo siguiente, el capítulo 42, que también ya lo conocemos. Y fíjense. Cuando el Señor terminó de hablar, les dije 42:7, disculpen ustedes, 42:7. Cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy enojado contigo y con tus amigos porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros
y preséntenlos ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras, así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo mi siervo Job. Ahora, yo les pregunto una cosa. Job habló en todo lo que leímos, ay, mejor me hubieran abortado, ay, mejor no estaría aquí sufriendo, ay, ¿Job habló correctamente? Ahí cuando dice, a ver, Dios, ¿por qué te has vuelto mi enemigo? Lo acabamos de leer esas frases, ¿no? ¿Estuvo hablando de veras correctamente acerca de Dios? No. Pero ¿saben que hay algo que es muy interesante? ¿Por qué Dios dice eso de Job cuando no había sido así? Hay un punto, mis hermanos, hay un punto que es crucial. Capítulo 42, me regreso unos versículos y dice, bueno, desde el 1, entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, y fíjense, preguntaste, aquí está la clave. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Y miren lo que dice. Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo y házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Y con eso es suficiente para que Dios diga, mi siervo Job habló bien de mí. ¿Notamos dónde está la clave? Y luego viene este asunto de los sacrificios. La palabra sacrificio en original se dice corbán y viene de una palabra o de un verbo de la palabra karob, que significa acercarse, acercamiento. Los sacrificios eran maneras de poder acercarse a Dios. ¿Ok? Por eso le dice Dios a los amigos de Job, bueno, hagan sacrificios, acérquense a mí. Se equivocaron, voy a parafrasearlo, se equivocaron igual que mi siervo Job, pero así como él habló bonito de mí, habló bien de mí, a pesar de todo lo que dijo, Dios de verdad no lo considera. Bueno, ustedes también, acérquense conmigo, acérquense con Job. Tengan un acercamiento. Y entonces, yo también me voy a acercar a ustedes. A pesar de todo, a pesar de todo. El libro comienza hablando de una situación de Job que podríamos describir como plena. No lo dice textualmente la palabra, pero todo el concepto gira en torno a esa plenitud que él tenía. Y la historia termina después de esto diciendo que la plenitud de Job fue mayor después de la crisis. Es decir, las cosas que pueden atentar o que pueden llegar a romper la forma en la que hablamos, la forma en la que tratamos de resolver las cosas, ¿puede llegar a atentar y a romper la paz? Sí. Pero nunca es tarde.
cuando hablamos, pero aprendemos a hablar como Dios habla, con la sabiduría que solo emana de Dios, de la forma como a Dios le gustaría las cosas, y nos acercamos a Él y nos acercamos entre nosotros, entonces la paz se puede restablecer, y se puede restablecer de forma plena. Plena. Solo necesitamos aprender a hablar como Dios habla. Solo necesitamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder llegar a eso. Pero Dios es lo que busca. Y de ahí las palabras de la lectura bíblica. Y de ahí de lo que vamos a hacer en esta tarde. Mis hermanos, así como se ve la iglesia ahora, me gustaría que se pueda ver esta tarde. Si hay algo que necesitas hablar, habla. Habla. Porque mientras no hables, no vas a tener paz en tu corazón. No vas a tener paz. Habla, pero aprende a hablar. Habla como Dios hablaría. Pídele a Dios que te dé sabiduría para poder hablar como Él lo haría. Dios nos invita a acercarnos a Él y nos invita a que nos acerquemos entre nosotros para poder disfrutar de una paz con esa plenitud. Esta tarde, sin querer exponer a nadie, pero ¿quién va a ir a...? Hay gente que ya está anotada para ir a las visitas de esta tarde. ¿Puedo ver los puestos de pie? ¿Puedo ver puestos de pie a los que van a ir a hacer estas visitas que están anotados? Muy bien, muy bien. Gracias. Es un buen grupo, pero todavía hay muchos que estamos sentados. De los que estamos sentados, yo quiero preguntarles y quiero dejarles un desafío. ¿Hay alguien? Vayan a visitar a alguien esta tarde. Vayan a visitar a alguien esta tarde. Puede ser desde casa, puede ser alguien que está aquí. Vayan a visitar a alguien. ¿Para qué? Generalmente hablamos de que la Santa Cena es una oportunidad y a menudo la tenemos y dejamos pasar la oportunidad. A veces preferimos no participar de la Santa Cena con tal de evitarnos la tarea de tener que ir y hablar, porque a veces no sabemos cómo hablar. Pero esta mañana por eso hemos reflexionado en este asunto. Y la invitación es para que si hay que hablar con alguien, vaya. Ve, habla. Habla como Dios hablaría. Habla como a Dios le gustaría. Pero ve y habla para que puedas estar en paz. Y estando en paz, vente a las 5. Tráete con el que fuiste a hablar, invítalo. Acérquense, acerquémonos para poder estar en paz. Y participemos juntos esta tarde. La invitación es no solamente para que vengamos, es para que podamos hacer la tarea completa. Que podamos venir, que podamos participar, que lo hagamos en paz y que invites a otros. Hay varios hermanos que ahorita no están. Si alguno de ellos es con el que necesitas ir a hablar, ve, habla, vente, vénganse. No dejen pasar la oportunidad. Y que Dios pueda poner en nuestras vidas una paz verdadera, una paz genuina, una paz plena, una paz
como la que Él solamente puede dar. Shabbat Shalom.